Éxodo 34, 29 al 34. Vamos a leer juntos la palabra del Señor y oramos para pedirle al Señor que hable a nuestro corazón. Éxodo capítulo 34, versículos 29 al 34. ¿Podemos leer, iglesia? Leamos por favor. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas del pacto, pero no sabía que por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz. Al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercársele. Pero Moisés llamó a Aarón y a todos los jefes, y ellos regresaron para hablar con él. Luego se acercaron todos los israelitas, y Moisés ordenó acatar todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. En cuanto Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que entraba en la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Al salir, comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado decir. Y como los israelitas veían que su rostro resplandecía, Moisés se cubría de nuevo el rostro hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. Vamos a orar, dale gracias a Dios por esta palabra. Padre, gracias por hablarnos hoy al corazón. Estoy convencido que esta es la palabra que tú tenías para hoy, porque no solo la colocaste en mi corazón, sino que la reconfirmaste todo el fin de semana. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra y por hablarnos. Yo te pido en esta mañana que hables a mi corazón. Te pido que hables a todas las personas que están acá, a todos los que están en casa. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Solo te entrego y te encomiendo mi vida y te pido, Señor, que me ayudes para poder ser un buen instrumento en transmitir lo que tú has colocado en mi corazón, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a tener hoy una pausa de nuestro estudio de eventos del porvenir, y es apenas lógico que lo que el Señor quiere hacer es cerrar con una palabra lo que ha hecho durante todo el fin de semana. La Biblia nos muestra a Moisés descendiendo del monte Sinaí con su cara resplandeciente, con su rostro resplandeciente. Literalmente dice, de su rostro salía un haz de ¿qué? De luz. Como consecuencia de haber estado con Dios, su rostro brillaba. Su rostro brillaba. Y cuando oraba esta semana para preguntarle al Señor qué debía predicar, Dios colocó muy fuerte esta palabra en mi corazón para cerrar este fin de semana tan maravilloso que hemos vivido en su presencia. Y por eso esta mañana quiero hacer una pregunta. ¿Qué necesita una persona para que su vida brille? ¿Qué necesita una persona para que su vida brille? Para vivir coloridamente, ¿no? Que era el eslogan del encuentro de ayer. Vive tu vida coloridamente. ¿Qué necesita una persona para que su vida brille? El brillo de la vida. Bueno, vamos a desarrollar, este es un breve sermón. Número 1, la palabra de Dios. ¿Qué necesita una persona para que su vida brille? La palabra de Dios. Versículo 29, la primera parte, la parte A. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos, ¿qué traía? Las 2 tablas del pacto. Cuando Moisés descendió a ese encuentro con Dios, porque Dios le había dicho que subiera al monte. Los montes representan un lugar de la presencia de Dios, pero eran físicamente un lugar donde Dios se manifestaba. Y cuando Moisés desciende del monte Sinaí y trae su rostro con ese haz de luz, viene con la palabra de Dios en sus manos. La palabra de Dios nos hace brillar, iglesia. Amén. Si queremos vivir la vida coloridamente, debemos profundizar en la palabra de Dios. Lo que suele suceder es que queremos tener una experiencia con Dios. Y seguramente Dios nos va a permitir pasar por una experiencia con Él poderosa. Pero esa experiencia debe tener un sustento. Un sustento que está en la palabra. Me acordaba del hecho de Pentecostés, cuando los discípulos estaban esperando
que el Señor Jesucristo les dijo: estén unánimes, permanezcan juntos. En Pentecostés descendió el Espíritu Santo con lenguas como de fuego. Y cuando vivieron esa experiencia, ¿saben qué dijo el apóstol Pedro? Esto fue lo que escribió el profeta Joel. La experiencia es importante, pero la palabra tiene que llevarnos a un conocimiento profundo de Dios. Amén, iglesia. Hay gente que quiere quedarse solo con la experiencia, y el verdadero creyente debe ir a la palabra para encontrar al Dios de la palabra. Mira lo que dice Proverbios 4, 20, 22, por favor. Proverbios 4, 20, 22. Hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que digo. No pierdas de vista que mis palabras, guárdalas muy dentro de ¿qué? De tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan y son salud de todo el cuerpo. Hablando de salud mental, la Biblia dice que la palabra da salud al cerebro, porque aquí dice son la salud de todo el ¿qué? El cuerpo. Seamos espirituales, iglesia. Entendamos lo que el Señor nos quiere decir esta mañana para cerrar lo que hemos hablado este fin de semana. La palabra de Dios nos hace brillar, porque la palabra de Dios cambia nuestra manera de pensar. Miren, hablamos en el día viernes, recuerdo que Alexandra nos hablaba acerca de cómo estamos alimentando nuestra mente. En esa conferencia magistral que nos dio, compartió que lo que leemos o lo que vemos afecta a nuestra manera de pensar. De hecho, hablando de su testimonio personal, compartió que ella misma había leído material que le afectó directamente su vida. ¿Cuántas cosas leemos? Ayer en el testimonio que nos compartía Ana María, dijo que cuando regresaba Alexandra de los Estados Unidos, fue y le limpió el cuarto y le sacó un poco de libros que tenía. Un poco, yo creo que el Espíritu Santo guió a Ana Milena para sacar lo que allí no debía estar, porque yo creo que así fue. No vamos a satanizar aquí ninguna lectura, no se trata de eso, pero se trata de saber escoger lo que estamos leyendo, lo que estamos viendo, si queremos tener una buena salud mental. Y si queremos brillar, el texto por excelencia que nosotros debemos tener constantemente es ¿cuál? La palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios da vida a quienes la hallan. Da vida, y son la salud de todo el cuerpo. Imagínate tú que la palabra da sanidad. Por eso nos hace brillar la palabra. Qué hermoso cuando tenemos una experiencia. Moisés bajaba con las tablas del pacto. Moisés bajó del Sinaí, su rostro le brillaba y lo que llevaba en sus manos era la palabra de Dios. La palabra de Dios es maravillosa porque lo confronta a uno, porque lo llena de vida, porque lo lleva al cambio. Es un espejo. Si quieres brillar, debes leer la palabra de Dios. Amén. Leerla constantemente, meditar en ella, pensar en ella. Número 2, la oración. Éxodo 34, versículo 29, la parte B. Pero no sabía que por haberle ¿qué? Hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz. Oiga, por haberle hablado el Señor. Un encuentro con Dios nos hace brillar incandescentemente. Cuando nosotros oramos, cuando lo buscamos en la oración, si queremos vivir coloridamente debemos orar. Significa pasar tiempo con Dios a través de la oración. El devocional bíblico, que es lo que un creyente tiene todas las mañanas. Pensé que iban a decir, amén, pastor, el devocional. El devocional bíblico se complementa con la lectura de la palabra, porque no puedes conocer a Dios si no conoces la palabra. Si estás esperando vivir una experiencia
La mejor experiencia es acercarte a la Biblia. Amén. Porque el Señor se revela en la palabra. Y como consecuencia de tener ese tiempo, orar, estar en la presencia de Dios. La Biblia dice que Moisés, cuando descendió del monte Sinaí con las tablas del pacto, con las tablas de la ley, no sabía que por haberle hablado el Señor de su rostro salía un haz de luz. ¿Sabes qué pasa cuando oramos? ¿Sabes qué pasa cuando oramos? Nuestra manera de pensar cambia, porque soltamos nuestras cargas y las ponemos en Dios. Porque cuando nosotros leemos la palabra y oramos y buscamos a Dios, entonces las cosas cambian. Y esa cara de amargura, esa cara de tristeza, de preocupación, de angustia que tantas veces tenemos, porque la vida, como digo yo, vivir cuesta, se va cuando nosotros oramos al Señor. Amén. En Lucas capítulo 9, versículos 28 y 29, vemos un texto increíble. Unos 8 días después de esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Santiago, subió a una montaña. ¿A qué? A orar. ¿A qué subió Jesús? A orar. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca y radiante. Es el episodio de la transfiguración. Y fíjense ustedes, el Señor Jesucristo comienza a orar y su rostro se comienza ¿a qué? A transformar. A transformar. Porque cuando nosotros oramos, somos transformados. El brillo de nuestra vida viene como consecuencia de fundamentar nuestra fe en la palabra. Una fe sólida, nos enseñó Alexandra. Tener una fe bien cimentada. Una fe bien cimentada está cimentada en la palabra. Las experiencias espirituales son importantes. Yo he tenido varias. Ayer hubo personas aquí que tuvieron una experiencia muy cercana con Dios. Pero no puedes quedarte con eso. Tienes que fundamentar tu vida de fe en la palabra y en la oración. Amén. Para que nuestra cara, para que nuestro rostro, para que nuestro corazón brille. Para que podamos brillar, como le pasó al Señor Jesucristo. Oró y su rostro fue transformado. Su ropa se volvió blanca y radiante. Claro, es un episodio especial en la palabra, pero es que es de verdad que cuando uno busca al Señor, el Señor le cambia su manera de pensar. Cuando uno ora, cuando uno está en su presencia. La oración, para cerrar este punto con esto, tiene 2 vías. La oración es comunicación. Oramos para hablar con Dios, pero somos sensibles a lo que Él nos habla también. Amén. Porque Él nos quiere hablar. Él nos quiere hablar. Y Dios habla a través de la oración. Número 3, la presencia de Dios. Mira el versículo Éxodo 34a. Siempre que entraba a la presencia del Señor para hablar con Él, se quitaba el velo hasta que salía. Moisés desciende del Sinaí con las tablas del pacto en la mano, porque Dios le había hablado. Pero la Biblia dice que siempre que entraba, ¿a dónde? A la presencia del Señor. El Señor le hablaba. La presencia del Señor nos hace brillar como nada en este mundo. Amén. Es que es su presencia la que lo hace brillar a uno. A veces los cristianos creemos que brillamos con nuestras propias capacidades. Ojo, siempre les he enseñado, Dios nos ha dado capacidades y dones y debemos utilizarlos para su gloria. No podríamos hacer menos con lo que Dios nos dio. Amén. Porque son cosas que Dios nos capacitó. Pero tenemos que ver a Dios obrando en eso y no creernos nosotros que somos los grandes chachos y dejar al Señor de un lado. La presencia de Dios nos hace brillar como nada en este mundo. Si queremos vivir coloridamente, debemos buscar su presencia. Acompáñeme al Salmo 16:11, por favor. Me has dado a conocer el camino de la vida. ¿Me llenarás de qué? De alegría. Diga conmigo alegría. Me llenarás de alegría ¿en dónde? En tu presencia y de dicha eterna a tu derecha.
Este mundo se debate por buscar la felicidad. Ese es uno de los grandes dilemas de este mundo. La gente vive para buscar la felicidad. Y entonces se enfoca en diferentes áreas. Algunos tratan de buscarla en las relaciones, otras en el dinero, en el trabajo, en las profesiones. Y es verdad que alguna de esas cosas puede darnos cierta felicidad. Pero la alegría, que es el gozo del espíritu, el gozo interior, solo la da el Señor. Cuando buscamos su presencia, cuando entendemos que Dios es lo más importante. Me has dado a conocer el camino de la vida. Mire que estamos hablando de brillar. El camino de la vida. A veces no sabemos qué hacer. Por eso me gusta orar, como les he enseñado tantas veces: Señor, muéstrame el siguiente paso. Muéstramelo, es que no sé qué hacer. Muéstrame el siguiente paso. La Biblia dice: me has dado a conocer el camino de la vida y que me llenarás de alegría en tu presencia. Si estamos comprendiendo lo que el Espíritu Santo nos está hablando esta mañana, es que debemos buscarlo a Él a través de la palabra, de la oración, y buscar su presencia todos los días en nuestra vida, porque eso es lo que nos va a dar a nosotros alegría. El brillo de la vida está en la presencia de Dios. Dice: y de dicha eterna. Diga conmigo: dicha eterna. No dicha momentánea, porque es que ese es el problema, que es que cuántas cosas le dan a las personas dicha momentánea. Es que el Señor no es para un rato, es para la eternidad. Amén. Es para la eternidad. Dicha eterna. A su mano derecha, a su diestra, dice la palabra del Señor. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo, como dicen otras versiones. La presencia de Dios. Moisés descendió de Sinaí, su rostro brillaba. Era que había estado en la presencia de Dios. Cuando tú vas a la palabra, cuando oras, cuando buscas su presencia, tu vida cambia. Porque es que Dios lo cambia a uno por dentro. Anoche hablé con un gran amigo de Casarroca, Medellín, Elkin. Para más señas, el señor de los pasteles. Oiga, ricos los pastelitos esos de pollo. Y me dijo: pastor, usted nos está debiendo una visita y una enseñanza. Yo no me acordaba. Y sí, Elkin, cuéntame. Usted dijo que un día iba a venir con una foto suya antes de Cristo y que nos la iba a mostrar para ver cómo Dios lo había cambiado. A mí se me había olvidado esa promesa. Un día esto les voy a traer una foto mía antes de Cristo, para que ustedes digan: el Señor de verdad hace brillar y cambia a las personas. Porque es que Dios lo cambia a uno hasta en su rostro, hasta en su mirada le cambia cuando el corazón está lleno de Dios. Amén. Como a Moisés, que le brillaba el rostro. Número 4, obedecer a Dios. ¿Qué necesita una persona para que su vida brille? Obedecer a Dios. Éxodo 34, 32, perdón. Éxodo 34, 32b. La parte B. Pastor, ahí no dice B, es después del punto. Es una sigla que damos para... Algunos estaban buscando desde el primer versículo. Ahí Jesús no lo había explicado. Moisés ordenó que acatar todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. Moisés va y se encuentra con Dios, viene su rostro brillando, viene con las tablas de la ley, porque ha hablado con Dios. ¿Y qué le dice al pueblo? Hay que obedecer a Dios. Moisés ordenó acatar todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. Y mira el versículo 34 también, 34, la parte B. Al salir comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ¿qué? Ordenado decir. Voy a decir algo muy poderoso en este sermón. Obedecer a Dios nos hace brillar como pocas cosas en este mundo. Como pocas cosas. La obediencia a Dios. Si queremos vivir coloridamente, debemos obedecer a Dios. Porque ¿qué es lo que genera que una vida se opaque? Yo te voy a decir: el pecado. Lo que genera que una vida se opaque es vivir en contravía a los preceptos de Dios. Pero cuando somos obedientes, Dios nos hace brillar.
Mira lo que dice el Salmo 19:8, por favor. Esto es increíble. Salmo 19:8. Los preceptos del Señor son ¿qué? Rectos. ¿Traen qué, iglesia? Diga conmigo alegría. ¿Traen alegría a dónde? Al corazón. El mandamiento del Señor es claro. ¿Da qué? Luz a los ojos. Hablando de brillar, ¿no? Hablando de tener una vida que brille. La obediencia al Señor. Cuando vivimos en obediencia, brillamos. El Señor lo respalda a uno cuando uno vive en obediencia a la palabra. Si nosotros somos cercanos a la palabra de Dios, vamos a conocer a Dios. Lo vamos a conocer personalmente. Es posible conocer personalmente a Dios porque Dios se revela y sobre todo lo hace a través de su palabra. Dios se revela en su palabra. Miren cómo se me reveló el Señor ayer de una manera tan impresionante y tan sencilla. El viernes en la madrugada los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Ayer cuando levantaba mis ojos al cielo no podía dejar de pensar en eso. Y dije, Señor, tú te me estás revelando con este día. Oiga, dijo ayer José Fren, nos pasamos de oración. Nos pasamos. Qué calor tan bravo. Pero es que Dios hace unas cosas. Yo como conozco el terreno, ¿cierto? Cuando uno juega de local, uno conoce su terreno. Yo le había pedido al Señor, Señor, manda unas nubecitas por ahí también que nos opaquen un poco el sol. No, lo de ayer era la gloria del Señor en los cielos, no había ni una nube. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero darle gracias. Ahora al final voy a darle las gracias. Que Dios los bendiga a todos. Obedecer a Dios, los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Esto es muy poderoso, muy profundo. Si yo obedezco a Dios, va a haber alegría en mi corazón. Si yo lo desobedezco, ¿qué va a haber? Tristeza por causa del pecado, y el pecado lo opaca a uno como pocas cosas. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. Cuando tú vives en obediencia, tus ojos te brillan. La Biblia dice que cuando Caín dio al Señor la ofrenda más regular, porque Abel dio la mejor, pero Caín no, dice que andaba cabizbajo y andaba molesto. Porque es que el pecado lo hace enojar a uno, pero la obediencia lo hace brillar. Quiero terminar esta mañana con dos textos. El primero está en 2 Corintios, capítulo 3, versículos 17 y 18. 2 Corintios 3, 17, 18. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Se refiere al Espíritu Santo. Recuerden la enseñanza simple que les he dado. Cuando en la Biblia aparece la palabra Espíritu con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. ¿Por qué no podemos brillar? Porque hay cadenas, porque hay esclavitud. Pero donde está el Señor hay libertad. Por eso nuestra vida puede brillar. No son las circunstancias. Alexandra el viernes dijo algo que yo suelo decir: puedes irte a vivir a la China, pero si no resuelves el problema que tienes con el Señor, tu problema va a viajar contigo a donde tú vayas. A donde tú vayas. Porque la libertad que se requiere es la libertad interior. Amén.
Y la libertad interior solo la da el Señor a través del Espíritu Santo, porque Él es el que rompe cadenas. Y eso lo vimos este fin de semana. Cuando tenemos a Dios reinando en nuestro corazón, a Jesucristo reinando en nuestro corazón, Él nos da su Espíritu. Y su Espíritu viene a hacer de nosotros la clase de personas que no hemos podido ser por nuestros propios medios. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amén. Yo creo que el Espíritu Santo estuvo de gran manera este fin de semana por la libertad que vivimos, tan maravillosa. Así todos nosotros que con el rostro descubierto, porque cuando estamos en la presencia del Señor y salimos brillando, no podemos cubrirnos el rostro como hacía Moisés. Eso lo dice Pablo antes. Tú lo vas a leer en casa ahí en la carta a los Corintios. Con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Cuando has estado con Dios, cuando has estado en la palabra, en la oración, cuando eres obediente, se te nota. Y reflejas la gloria de Dios en tu vida. Dice, somos transformados a su semejanza. Esto me gusta. Con más y más gloria. Diga, más y más gloria. Mire lo que Dios tiene para nosotros. Más y más y mucho más. A veces uno cree que el Señor ya lo dio todo. Dios es inagotable. Es inagotable. Conocí a un señor a los 70 años, cuando creo que él tenía 75, y me contó esto. Yo conocí a Dios a los 70, me dijo, y estoy viviendo los mejores años de mi vida. Oiga, lo conoció a los 70 y él tenía como 75. Dijo, estoy viviendo los mejores años de mi vida. Porque así es Dios. Más y más gloria. Más y más gloria. Por la acción del Señor, que es el Espíritu. Y en 2 Corintios 4, versículo 6, dice la palabra del Señor. ¿Va a leerlo conmigo? 2 Corintios 4, 6 va a salir en pantallas. Porque Dios, que dijo que la luz resplandezca en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. Oiga, qué bonito esto. Porque Dios que dijo, Él dijo, hágase la luz. Génesis capítulo 1. ¿Qué dijo Dios? Hágase la luz. Creó todo lo que existe por el poder de su palabra. Porque Dios que dijo que la luz resplandeciera en las tinieblas, cuando todo estaba en caos, cuando todo era oscuro, cuando todo era lúgubre, cuando lo único que había era oscuridad, ¿qué dijo Dios? Que se haga la luz. Porque Dios que dijo que la luz resplandezca en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón. En nuestro corazón. Para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. Moisés descendía del monte con la palabra en la mano, las tablas. Si quieres brillar, necesitamos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es un espejo que corrige nuestra vida. Pero allá hay promesas, allá hay mandamientos. En la palabra de Dios, Dios se revela. Y entonces oramos al Señor, lo buscamos, oramos, buscamos a Dios, buscamos su presencia y somos obedientes, y nuestra vida va a brillar de una manera impresionante. La gente lo va a notar y entonces te van a decir, yo te veo distinto, yo te veo diferente. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Sabe qué es lo que le dicen a uno? ¿Usted a dónde está yendo? ¿Usted a dónde está yendo? Un día entró un colaborador de una empresa en la que yo dirigía un grupo comercial, entró a mi oficina, cerró la puerta, se sentó en el escritorio y me dijo, jefe, yo necesito que usted me dé lo que usted tiene. Porque eso se nota. Amén. Porque cuando Dios llega a una vida se nota la transformación. Porque cuando la palabra de Dios es la guía de tu vida, la oración, la presencia de Dios y la obediencia,
es lo que marca tu vida, eso se nota, como también se nota lo contrario. A mí me alegra tanto terminar este sermón de hoy con este texto, que el que dijo que la luz resplandeciera en las tinieblas hizo brillar su luz en nuestro corazón. Porque cuánta oscuridad puede haber en el corazón de una persona cuando no está conectada con Dios. Cuánta oscuridad puede haber en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando estamos viviendo a nuestra manera. Y Dios dice que hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. Alexandra habla en sus libros de vivir la vida a blanco y negro o vivirla a full color. La vida a blanco y negro es una vida opacada, una vida triste. Pero ella dice en su testimonio que Dios vino a darle vida. Jesucristo vino a darle color a su vida. Jesús viene a darle brillo a nuestras vidas. No sé lo que esté pasando hoy. Solo puedo decirte, porque es lo que el Señor me puso, que el Señor Jesucristo, su gloria, el reflejo, dice la palabra del Señor, resplandece, la gloria de Dios resplandece en el rostro de Jesucristo. ¿Quieres conocer a Dios? Un día se me acercó, me acuerdo tanto, una familia aquí parados, y me dijo el Señor, me dijo la señora, la esposa: ay, pastor, es que tú no sabes, mi hija me hace unas preguntas tremendas, o el niño, no recuerdo bien, acerca de Dios. Y yo le he dicho que Dios es espíritu. Y ella me dijo: ¿cómo así espíritu? ¿Como un fantasma? Porque los niños, ¿cierto? Yo no sé qué decirle, me dijo. Le dije: ¿no le has hablado de Jesucristo? ¿No le has hablado de Jesús? Jesucristo es Dios. Amén. Es nuestro modelo, nuestro hermano, nuestro amigo. Jesucristo es nuestro Señor. Él es el que le da brillo a nuestra vida. Cierra tus ojos, vamos a orar. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. ¿Cuánta oscuridad puede haber, Señor, en una vida? ¿Cuánta oscuridad había en mi corazón antes de que tú llegaras? Dolor, tristeza, angustias, preocupación, desesperanza, pecado. ¿Cuántas veces tratando de salir de eso sin posibilidades de éxito? Luchando, Señor, en nuestras propias fuerzas, con criterios muchas veces de necedad. Hasta que tú llegas a cambiarlo todo. Sigue haciendo la obra en mi corazón. Díselo al Señor en esta mañana. Esto es personal. Esto es personal. Eres tú y el Señor. Dile esta mañana al Señor: sigue haciendo la obra en mi corazón. Señora, haz la obra en mí con el poder del Espíritu Santo. Alegría, paz, gozo, esperanza, expectativas. Porque tú estás ahora, Señor, en nuestro corazón. Señor, yo te alabo, yo te bendigo. Yo te doy gracias porque conocerte es un privilegio. Es un honor seguirte a ti, Señor Jesús. Intentar parecernos a ti. ¿Qué tan lejos estamos? Pero cuánto lo anhelamos. Pero no es en nuestras fuerzas, es con el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes qué me impresiona, Señor? Que tú mismo haces la obra en nuestro corazón.
que eres tú el que comienza a actuar. Y yo sí que valoro eso, Señor. Yo te entrego mi vida y mi corazón. Yo te pido perdón. Yo te pido ayuda. Ayúdame, Señor. Ayúdame, porque no quiero ver la vida blanco y negro. Quiero verla y vivir en colores, coloridamente, brillar. Brillar con alegría, con gozo. Una mente transformada, Señor. Unos ojos iluminados. Quita toda tristeza. Quita toda tiniebla, Señor, de mi corazón. Ayúdame. Hoy entiendo que en la palabra, en la oración, en la presencia tuya y en la obediencia puedo brillar. Gracias, Señor, eso es lo que quiero. En verdad, Señor, eso es lo que quiero. Brillar con tu luz. Brillar con tu luz. Con el rostro descubierto, reflejar como en un espejo la gloria de Dios. Yo bendigo la iglesia, Padre, en el nombre de Jesucristo. Yo bendigo la vida de cada preciosa persona que tú has traído a esta congregación. A hablarles, a transformarles, a llenarles, a cambiarles, a darles una nueva visión. En el nombre de Jesucristo. Bendigo las familias, las personas, los hombres, las mujeres, los jóvenes, los niños, los matrimonios, las personas solteras, los solteros adultos. Y te pido, Señor, que podamos brillar con tu luz. Porque cuando tú estás y donde tú estás hay sanidad. Y tú sanas la mente. Porque eso es lo que dice tu palabra. Y sanas el corazón, y sanas el cuerpo, y sanas las familias. En el nombre de Jesucristo. Muchas, muchas gracias, Señor. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos. Hoy te damos gloria y honra y alabanza. Y todo esto lo hacemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Que Dios los bendiga. Me gustaría preguntar si hay personas que vienen hoy por primera vez, porque no podemos irnos de este lugar sin decirle: Señor, yo te necesito. Y si vienes por primera vez, por favor, levántame tu mano. ¿Quién viene hoy por primera vez? Alguien que haya sido invitado. Dios te bendiga, Dios los bendiga, Dios te bendiga, Dios los bendiga. Démosle un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Quiero con ustedes que levantaron su mano pedirles un favor. Invitarlos a hacer una oración. La misma que hice yo hace 28 años. Para entregarle mi vida al Señor. Yo llegué un domingo a Casa sobre la Roca en Bogotá. Por primera vez a una iglesia cristiana. Yo no sabía que las iglesias cristianas existían. Lo más cerca que yo estuve del cristianismo eran unos grafitis que habían en Bogotá que decían: Cristo viene pronto, arrepiéntete. Pero yo no sabía que las iglesias cristianas existían. Y llegué a esa iglesia y parecía que el pastor hubiera preparado el sermón para mí. La alabanza me encantó y el pastor Darío hizo el llamado. ¿Quiénes vienen por primera vez para que hagan una oración conmigo? Voy a decirles algo. Yo pasé al frente casi corriendo, porque lo único que yo sabía era que tenía una necesidad de Dios en mi corazón. Impresionante. Ven aquí, por favor, que vamos a hacer una oración. Vengan los que levantaron su mano. Vamos a hacer una oración para entregarle nuestra vida al Señor. Qué lindo es el Señor. ¿Qué me iba a imaginar yo hace 28 años que iba a ser pastor? Eso estaba solo en los planes de Dios. En los planes de Dios estaba quitarme la vida, porque eso era lo que estaba pensando. Gracias, Señor. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que quiera esta mañana venir
y decirle: Señor, yo te necesito. No sé si has venido otras veces, pero nunca hiciste esta oración. Si estás en casa, vamos a hacer todos esta oración. Cierren sus ojos, por favor. Toda la iglesia la va a hacer. Yo siempre la hago como aquel primer día. Voy a decir una oración, les pido el favor que la repitan. Háganlo con todo su corazón. Por favor, digan conmigo esto: Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesucristo, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Que Dios los bendiga. Tenemos algo especial para ustedes y con ustedes. No se me vayan a ir. Solamente quiero decirles algo muy breve. Ya conocen el camino para venir. Ya conocen el camino. ¿Cómo me gustaría que volvieran? ¿Cómo me gustaría volverlos a ver? Y yo les voy a decir qué va a pasar si ustedes vuelven. Vamos a crecer todos espiritualmente. Vamos a conocer al Señor. Vamos a tener una experiencia bonita en la iglesia, porque esta es su casa. Y voy a estar orando para volverlos a ver, pero eso dependerá de ustedes. Solo quiero decirles: esta es su casa. Y si ustedes hacen de Jesucristo el Señor de sus vidas, todo lo que pase adentro se va a ver reflejado afuera, porque los cambios comienzan primero en el corazón. Eso es lo que dice la palabra. El que dijo que la luz llegara a existir habita en nuestros corazones. Están de pie John y Gloria allí, mírenlos. Ellos tienen una reunión especial con ustedes que es breve pero muy bonita. De pronto hasta un tintico. Bueno, déjenme darles un abrazo. ¿Y más? Ay, hermano bendito, Dios los bendiga, John y Gloria. Déjenme darles un abrazo, que Dios los bendiga.